Kaixo, egunon denoi, ongi etorri berriro a nuestras píldoras formativas en I+D+I, Vivano. Hoy tenemos el inmenso placer de contar pues, con un experto como es Lluís Blanch, es asesor del Centro de Cuidados Críticos del Hospital Universitario Parc Taulí, director de Investigación e Innovación de la Corporación Sanitaria Parc Taulí y director del Instituto de Investigación e Innovación de Parc Taulí. También es coordinador de la Plataforma de Dinamización e Innovación de las Capacidades Industriales del Sistema Nacional de Salud y temas, Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia e Innovación y profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona. Es jefe del Grupo 33 CIBER de Enfermedades Respiratorias del Instituto de Salud Carlos III, así como coordinador del Grupo Consolidado AGAUR de Investigación Translacional en Fisiopatología asociada a pacientes críticos. Se doctoró con honores en 1992, recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en el 94, en el 88 pasó un año en los laboratorios McKinsey Christie de la Universidad de McGill en Montreal y en 1998 pasó un año sabático como investigador visitante en el Departamento de Cuidados Críticos Pulmonares del Hospital Regents de la Universidad de Minnesota. Ha publicado, bueno, su currículum es extenso, únicamente vamos a hacer unas breves pinceladas. Ha publicado más de 250 artículos revisados por pares, indexados en PubMed, con un índice H de 47. Es además cofundador de Better Care, que es una spin-off de la Corporación Sanitaria Parc Taulí, centrada en la integración y sincronización de señales digitales de diferentes dispositivos de cuidados intensivos, monitores y ventiladores, proporcionando conectividad agnóstica y liquidez de datos para desarrollar inteligencia artificial para medicina personalizada. Hoy nos va a presentar la ponencia titulada Dinamización e Innovación de las Capacidades Industriales en Salud, que estoy segura que vamos a disfrutar. Animaros a todos a hacer después preguntas a través del chat y adelante. Buenos días. Muchas gracias, Verónica, por la presentación y por la invitación a estar aquí a Otsakidetza con vosotros para hablar de este tema. Bueno, yo no sé qué os dice el título y tal, pero la intención de esta charla es hablar un poco de la situación actual, la innovación y lo que en salud podemos hacer. Antes de empezar, mi conflicto de interés, que es importante para esta charla. Yo soy inventor de una patente que está licenciada a una startup, que es Better Care, para temas de monitorización de pacientes graves. Después soy fundador de Better Care, que es una spin-off participada, en este caso por el Parc Taulí, que he recibido becas de instituciones públicas como las que ven aquí para distintos proyectos de innovación. Yo voy a hablar un poco del contexto actual que nos encontramos. Esta pretende ser una charla de reflexión en todos sus puntos. Esto quizá vosotros me habéis oído contarlo otras veces, y esto es una revista no sospechosa que nos está diciendo dónde está España, ¿no? España en aquellos temas que importan, que puede ser, por ejemplo, acceso a salud, cómo tratamos la tuberculosis, todas las vacunaciones, en fin, es decir, cómo tratamos cáncer, los días de espera en ser operado, en fin, aquellas cosas que son el día a día de la asistencia, tanto en hospital como en primaria, y España está muy bien situada. Por lo tanto, aquí tenemos un sistema sanitario que es público, que es universal y que yo, digo sin ningún tipo de problema, que es muy bueno. Otra cosa será, los profesionales lo podemos hablar y tal, pero el sistema en sí, cuando el paciente va al hospital, el sistema en sí, en general, es muy bueno y así se reconoce en el mundo. Esto pone 2014 y hoy en día es exactamente igual. Esto se acompaña de una cuota mundial de artículos científicos indexados por pares, esto que comentaba ahora la doctora Tiscar. Es decir, siempre alta. Estamos 9, 10, 11 del mundo y por lo tanto tenemos una buena asistencia, hacemos una buena investigación, pero cuando nos fijamos en trasladar esto a la sociedad en términos de industrialización y tejido productivo, en patentes estamos pues siempre en el lugar 27, 28, aunque esto sea del 14. Los últimos informes de Cotec ya no lo cambio. Es decir, siempre vamos a estar en el mismo sitio. Y además,
hemos retrocedido, y esto es en el 21, 2 puestos en el ranking de innovación de la Unión Europea, y por lo tanto Bruselas nos avisa de que el esfuerzo que hacemos es insuficiente, porque los otros países están acelerando muchísimo el ritmo. Por ello, ahora son bienvenidos los fondos de Europa, porque estos fondos de Europa tienen que dinamizar la innovación y la industrialización en salud en este país. Si no es así, entonces bajaremos más de estos puestos. Y esto enlaza un poco con lo que se destina a España para I+D, tanto público como privado, 0,7 público, el resto es privado, es en 1,41, en la Unión Europea es 2,32 y probablemente tenemos que llegar a este punto que es clarísimamente insuficiente con la media de lo que es los países europeos. Es decir, esto es una proporción de lo que es nuestro Producto Interior Bruto y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo. El hacer investigación y desarrollo es fundamental en este caso tanto para el sistema público como para el privado, para la industrialización del país. Y esto es un tema absolutamente importante y prioritario, porque si no, a lo mejor no podemos conservar todo este sistema científico y todo este, si hablamos de salud, el sistema asistencial tan bueno que tenemos ahora. Y además tenemos un problema, ¿no? Y además que la mayoría de empresas nacionales, salud y biotecnología apuestan por la innovación a través de subvenciones europeas antes que las españolas. ¿Por qué? Porque constituye una barrera, la intensidad es decir, que desde España se da de subvención a estas empresas, los criterios técnicos y de solvencia, toda la administración, etcétera, etcétera. Y en Europa es muchísimo más, en este caso, competitivo. Por lo tanto, no se acaba de entender bien que, en todo caso, para mejorar esto que es el I+D+I, las empresas se tengan que ir. En salud estamos hablando siempre a Europa. ¿Por qué? Pues porque las condiciones aquí no son competitivas y por lo tanto hay que hacer una reflexión interna de por qué esto es así, porque desde luego no nos ayuda en nada en lo que decíamos de transferir este magnífico conocimiento que sale del día a día de la asistencia y de la básica a la sociedad y al tejido productivo. Si nosotros vemos ejemplos de otros países y vamos a una revista no sospechosa como Nature Biotechnology, esto es del 14, pero es un ejemplo. Esto es así también. La parte de arriba vemos universidades. Y las universidades vemos aquí que son los retornos de su conocimiento. Y no nos extraña, porque sabemos que las universidades a través de explorar y explotar este conocimiento con sus otros, etcétera, generan un retorno. Y quizás estamos menos acostumbrados a fijarnos en el sector biomédico en hospitales, ¿no? Y aquí vemos un listado de hospitales que se pone Research Institutes, pero ligados a un hospital. Esto podría ser los institutos de investigación sanitaria de España, que van ligados a un hospital. Y aquí vemos las licencias o las opciones ejecutadas, los retornos por regalías y la creación de startups. Y podemos ver aquí que en un año hay hospitales que reciben de retorno de su conocimiento unas cantidades, es decir, muy, muy elevadas, que destinan a fomentar una vez más la I+D+I y además crean startups. Y las crean, principalmente crean startups para, es decir, transferir todo este conocimiento al sector productivo a través de startups que retornan, en este caso, a las instituciones. Y esto es muy importante porque si hiciéramos esta clasificación aquí en España, no sé cuántos hospitales podríamos tener aquí, pero desde luego nos gustaría ver en los años venideros que aquí tenemos un montón de instituciones, hospitales que hacen bien la asistencia universal y de calidad. Además, la investigación es buena, pero desde el inicio, esa investigación ya están pensando en transferirla y ya se está pensando en cuál es el mejor modo de transferir para que se obtengan licencias, retornos, etcétera, etcétera, que ayuden a sostener este sistema sanitario. Y cuando vemos aquí en las ciencias de la vida, la comparación en todo lo que hacen las universidades top y los institutos, vemos que las ciencias de la vida comparado con general es una proporción elevadísima tanto de los retornos como de las licencias y las opciones ejecutadas. Lo podemos ver aquí cómo es en la creación de startups. Por lo tanto, lo que llamamos health
El sistema de salud es una oportunidad única para conseguir, en este caso, retorno económico basado en la transferencia de estos resultados al sistema, a la sociedad y al sistema productivo, y a partir de ahí el sistema productivo al mercado, no mercado español, sino español y mercado mundial. Y muchas veces la gente pregunta, bueno, es que los investigadores y los innovadores son distintos y esto hay que ver cómo es y tal. Pues otra vez, Nature Biotechnology, estos son los top Translational Researchers del 2019 en biotech. Y si vamos a la tabla esta, es decir, una investigadora top, la Jennifer Doudna, vemos aquí que tiene un total de 26 patentes granted, en este caso en el año 26, pero es que además tiene un índice H de su ciencia de 124. Y por lo tanto es una investigadora top que su ciencia, es decir, su grupo, etcétera, que lo disemina por el mundo perfectamente en las mejores revistas y tal, además tiene patentes que son licenciadas a las startups, a las spin-off, a las grandes corporations, etcétera, y que de ahí obtiene retorno. Y así otros muchos investigadores. Por lo tanto, el mundo de la investigación y de la innovación tenemos que hacer una reflexión porque no es independiente. Cuando se hace investigación, desde el minuto uno, cuando pensamos que tenemos una idea de investigación, etcétera, para un paper, tenemos que pensar si esta idea después podrá ser transferida. Preguntarle al inversor, oye, si de esto sale aquello, tú invertirías, etcétera, porque en este recorrido vamos todos juntos. Y después, con las unidades de innovación y las otras, ya manejamos cómo se disemina, cómo se publica, cómo se protege, de qué forma se protege y en qué modo se transfiere. Por lo tanto, esto es un poco todo, y que las instituciones tenemos en este caso que favorecer esto. Y bien, ¿y por qué saco esto aquí? Saco esto aquí porque, claro, todo esto, lo importante de la investigación y de la innovación, sale de la ciencia disruptiva. ¿Qué es la ciencia disruptiva? Aquella que cambia las cosas, que nos hace pensar en mecanismos distintos, que no es incremental, sino en algo totalmente distinto de solucionar una enfermedad o de hacer algo, ¿no? Y Nature nos dice, y lo vemos aquí, que esta ciencia disruptiva está cayendo en muchos campos, entre ellos la tecnología y también en lo que es la salud. Y esto nos da que pensar en la forma que nosotros tenemos de hacer currículum y de obtener becas y de obtener proyectos, etcétera, etcétera, porque nos obliga muchas veces no a tener un gran proyecto disruptivo que tenemos que trabajar mucho tiempo y después sale una publicación o dos con muchos meses con una patente que es altamente transferible, etcétera, etcétera, sino que nos obliga a hacer mucho a veces de lo mismo para obtener fondos, etcétera. Y esto constituye un problema. Y esto que a veces en los institutos lo veíamos, en nuestros grupos lo comentábamos, se acaba de publicar en Science, en Nature. Y bueno, yo creo que es un tema de reflexión, ¿no? De cómo nosotros tenemos que valorar la investigación y la innovación, porque probablemente no es la cantidad, sino es la capacidad de transformar que tiene la investigación y la innovación que hacemos, y esto tiene que valorarse de otra forma distinta a lo que es la cantidad de lo que hacemos. Y si vamos avanzando en esta charla de reflexión, tendremos aquí que las enfermedades se están redefiniendo. Y la redefinición es que antes la clínica lo era todo, los síndromes lo era todo, pero hemos entrado en una época de aceleración de toda la biología y por lo tanto ya no es solo todo el tema de la fisiología, la imagen, etcétera, sino que entramos en el tema de todas las ómicas, de la genómica, transcriptómica, etcétera, que esto nos lleva a la medicina de precisión y más personalizada, y entramos en un momento donde la innovación ahí es fundamental porque hay un montón de test y de herramientas que van a hacer que tengamos nuevos biomarcadores, diagnóstico in vitro, point of care, etcétera, y que a partir de ahí diseñemos una investigación distinta, basada quizá en datos reales, lo que se llama real world data, que van a enriquecer los ensayos, etcétera, y quizá vamos a partir de un tema de innovación protegido porque después esto servirá para hacer una medicina de precisión personalizada que nos dará nuevas herramientas de drug discovery y todo. Y por lo tanto estamos en un proceso donde en las instituciones de salud e institutos no habrá solo enfermeras, no habrá solo médicos, biólogos, sino que habrá un montón de nuevas profesiones.
Y estas nuevas profesiones están íntimamente relacionadas con la industria. Por lo tanto, en las organizaciones de salud nos enfrentamos a nuevos materiales. Esto que pone aquí es robótica, simulación, biología sintética, sistemas de integración. De esto hablaré después, del chat de inteligencia artificial, Internet de las cosas, nuevas disciplinas, cloud computing, 3D, additive manufacturing, photonics, big data. Y estos son nuevas profesiones. En los hospitales, hoy en día ya necesitamos a los ingenieros de computación, computer science, software engineering. Lo digo en inglés porque es más fácil, ¿de acuerdo o no? Data scientist, data analyst, etcétera, etcétera, porque si no, toda la transformación digital, la innovación, es decir, todo el tema de los ingenieros, por ejemplo, es decir, los de biología computacional, etcétera, etcétera, no podríamos hacer todo esto. Y ahora os voy a enseñar un ejemplo de laboratorio 3D de lo que es el día a día, ya no es el futuro, lo que es un hospital. Esto es una cirugía de revisión de una prótesis que hay que cambiar. Cuando esto hay que cambiarlo, lo que aparece es una distorsión. Esta distorsión en el terreno 3D, a partir de la imagen, se hace una prótesis que se personaliza, que se ajusta, que se planifica. Esto es el magma que hay ahí y con el molde se pueden poner las guías, se quita el molde y con estas guías se pone la prótesis. Esto es medicina personalizada de acuerdo con la artrosis que tiene esta persona. Y esto es de una accuracy, de una fiabilidad extraordinaria. ¿Quién hace esto? Él es traumatólogo, pero cuando le digo que su trabajo final de poner la prótesis lo podría hacer un robot, a veces me dice que sí, porque de hecho hay un robot para prótesis de rodilla, pero él es técnico de imagen porque hay que manipular imagen y diseñar estas imágenes y ellos dos son ingenieros biomédicos. Sin ellos, este presente de la medicina personalizada no sería posible. Por lo tanto, las nuevas profesiones que son necesarias para la innovación, para todo lo que estamos haciendo, para esta medicina personalizada, es decir, esta cirugía digital, etcétera, esto ya es una realidad, no es el futuro, ya es una realidad. Y si vamos a cuán rápido se adopta todo esto, lo podemos ver aquí. Esto es una fotografía de una conferencia de María Villanueva, donde muy sagazmente nos enseña que en el 1900 las tecnologías se adoptan lentamente. En el 2010 fijamos que hay pendiente. Pero ¿y en el 22? ¿Cuánto ha tardado el chat GPT a adoptarse? Cuando salió, al día siguiente, las universidades australianas a la semana siguiente decían, vamos a volver al lápiz y el papel, porque es que si no, si los estudiantes usan la inteligencia artificial, entonces nos van a hacer los exámenes. Esto duró una semana. Duró una semana porque no se pueden poner puertas al campo. Y entonces ya todo el mundo lo utiliza. Las revistas científicas encontraron que algún autor de algún paper ya era el chat GPT y entonces sacaron una nota, y esto es JAMA, esto no sé qué es, enero, febrero del 23, dicen que, por favor, que los autores no humanos, es decir, que no se pongan para la integridad del conocimiento médico y de la publicación, en este caso científica, que los autores no humanos no cualifican para la autoría, pero que sí se pueden poner en la sección de agradecimientos, en cómo han contribuido, qué párrafos corresponden a ellos, etcétera. Y una revista tan conservadora como el New England Journal of Medicine, el 27 de febrero dijo que iba a crear una nueva revista que se llamará New England Journal of Medicine de inteligencia artificial. Por lo tanto, esto está aquí, ha llegado para quedarse. Esto está sujeto a un montón de nuevas profesiones que nos van a ayudar, en este caso, a pie de cama, a muchísimas cosas, a lo que son los profesionales que atienden pacientes, enfermeras, médicos, biólogos, etcétera, laboratorio, bioquímica, farmacia, que están ahí y, de hecho, ya no es futuro. Esto ya es una realidad. Y si tomamos un ejemplo de lo que es la inteligencia artificial para el diagnóstico, nos está diciendo, a conclusión, contaré después la gráfica, que
que hay una sinergia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial para tener un diagnóstico clínico de excelencia. Y esto es así, realmente esto es así, porque aquí estaría, representa el paciente que tiene una enfermedad en aquellos síndromes que antes contábamos de la medicina de los 70, pero que si vamos al loop, a esta asa de diagnóstico, encontramos que el médico está siempre presente, pero que tiene distintos outputs de la inteligencia artificial aplicada a la imagen, aplicada al tema de laboratorio, aplicada, es decir, a todo lo que envuelve el diagnóstico de una enfermedad, que complementa perfectamente todas las etapas, en este caso de lo que llama un plan de curas, etcétera, para llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, la inteligencia humana sí es imprescindible, pero la inteligencia artificial le proporciona un entorno, en este caso de conocimiento, que es perfectamente sinérgico con lo que es, en este caso, el médico. Y hoy en día tenemos una tal cantidad de datos, y después hablaré un poco de los datos, que es espectacular, en este caso, que va a nutrir lo que es esta inteligencia artificial, que va a favorecer el mejor tratar o diagnosticar las enfermedades. Y una vez más, Nature, que se avanza muchas veces al tiempo, este artículo es magnífico, que nos dice, hay una modalidad de datos impresionante, desde las ómicas al microbioma, a la imagen, a los sensores, que es la imagen de la señal fisiológica continua, electrocardiograma, oxígeno, el volumen corriente, la respiración, etcétera, sensores de ambientes, que dan un montón de oportunidades a la inteligencia artificial. Lo vemos aquí para diseño de clinical trials digitales, para la precisión, para tener mejor controlados los pacientes en casa, para la supervisión de las pandemias, para comparar, es decir, para tener enfermos sintéticos, para poder probar medicamentos en metaverso o donde sea, y esto es un caudal enorme de conocimiento donde se está entrando en ello, no sin dificultad, porque los datos todavía presentan un montón de dificultad de análisis, pero que clarísimamente va a cambiar este futuro. Y simplemente, ya para acabar esta primera parte, tenemos que saber que entonces está todo el tema de Drug Discovery. Yo Drug Discovery, pues realmente no. Bueno, eso sí soy experto de algo, pero en Drug Discovery ahí seguro que no. Pero en New England sacaron un magnífico artículo que yo se lo recomiendo, como está grabado, que era que cuando tengamos todos estos desarrollos en terapias génicas, es decir, o en terapias avanzadas, que constituyen, es decir, que son de un valor enorme para tratar las enfermedades, pero de un coste económico brutal, la forma como todas estas patentes sean en no exclusividad que tienen que trabajar las compañías para que sea asequible para nuestros pacientes. Por lo tanto, el tener, cuando se habla de innovación, lo que son las grandes corporates, no solo lo que vamos a desarrollar en España industrializando, sino la visión de las grandes corporates y cómo tenemos que trabajar con ellas, es imprescindible. Valor del conocimiento. Me gusta poner esta porque me gusta comparar las dos pandemias, ¿no? La pandemia de COVID, que vimos todos, y el conocimiento es una mezcla de el estudio, la experiencia, un poco de suerte, la evidencia, la observación, etcétera, y esto constituye ciencia, conocimiento y sabiduría. De hecho, del conocimiento, hoy en día, antes, hoy y mañana, saldrán las grandes innovaciones, en este caso disruptivas. De la pandemia de polio salió del conocimiento de una persona, hizo que del pulmón de presión negativa, donde los pacientes, si bien podían respirar, pero no podían expulsar las secreciones y se morían, nació la ventilación mecánica. En el COVID, la ciencia, gracias a los avances que se hicieron en las vacunas y otros campos, ahora el primer virus es ancestral y probablemente sea residual, ya estará con nosotros siempre, pero sea residual COVID. De hecho, volvemos a la pandemia del 52, la de polio, es una paciente traqueostomizada. El conocimiento de una persona, de Bjorn Ibsen, hizo que, en vez de utilizar el pulmón negativo, utilizara, y esto es mi especialidad, una traqueostomía, un ambú, ventilación con presión positiva, y las secreciones con un aspirador se aspiraban. Esto que fue resultado del conocimiento de una persona que se aplicó, nació una de las innovaciones más grandes, que es la ventilación mecánica, y nació una especialidad que son los cuidados intensivos. De esto no podemos olvidar que en el año
52, en agosto se morían un 87 y cuando pasaron a ambú y ventilación manual, en esto se morían un 22%. Esto fue el nacimiento de la industria de la ventilación mecánica. A veces los factores externos como la pandemia nos empujan extraordinariamente a las innovaciones. Son algunos ejemplos que tenemos aquí de telemedicina. Cuando estábamos en febrero del 20 o en enero del 20, hablábamos bastante, pero seguíamos con todas las visitas presenciales. Y la telemedicina era el granate y el azul de abajo. En una semana se pasó a visitas virtuales y a presencial lo mínimo, aquello que requería una visita presencial. Y esto fue motivo también para que grandes compañías que estuvieran atentas, el valor de sus acciones subiera de 50 a muchísimo más dinero. ¿Y por qué? Porque la pandemia digitalizó flujo económico, aunque después la sobreexpectativa, hay una pendiente de desilusión y ahora se está encontrando el equilibrio de todo esto, porque no todo puede ser telemedicina, ni todo puede ser presencial. Y entonces han vuelto aquí con más compras de compañías en medio y más contratos y ahora pues están en reajuste estas compañías. Vamos, van a perder dinero, ¿no? Pero están en reajuste. Entonces, es decir, en este caso la pandemia llevó a esto. Esto es nuestro laboratorio 3D. Estos ingenieros son 2 ingenieros biomédicos. Ahora ellos están en una spin-off que han creado, pero durante la pandemia todos estos fungibles que dejaron, no había, se agotaron. Ellos trabajaron produciendo estos fungibles con el Colegio de Ingenieros, Colegio de Médicos y crearon 22.000 planos digitales, crearon planos digitales que se imprimieron digitalmente en más de 22.000 copias, más de 70 empresas los utilizaron, más de 100 países. De esto sacamos una publicación, todo esto non-profit, para ver que un laboratorio en un momento dado, si uno es innovador, tiene las herramientas, esto lo pone a disposición de todo el mundo. Hicimos, pues no sé, desde piezas de anclaje de no sé qué, hasta tubos acodados, hasta válvulas de PIP, en fin, todo lo que ustedes quieran para contribuir durante la pandemia. Y también, como en Partaudí, después lo veremos, una de las spin-offs que después comentaré, de la cual yo soy socio fundador, hacíamos conectividad. En esta gran UCI teníamos grandes plataformas de conectividad agnóstica de cualquier monitor que tuviera protocolo de comunicaciones y a través de visores web que construimos nosotros. Este es un adjunto de intensivos, ven ustedes que está en su casa perfectamente y tiene un visor web de todo lo que está pasando en aquellos enfermos más graves y además tiene información de algoritmos de inteligencia artificial que le dicen cómo va todo esto y si hay algo que se nos escapa. Esto solo se puede hacer en algunos pacientes, pero constituye el futuro. Y el futuro también, y aquí hablaré de organización y hablaré un poco de cómo ha sido la innovación y cómo debería ser. Este es el ventilador que creamos nosotros. Digo nosotros porque fue nuestro grupo, con un centro tecnológico. Esto todo es impresión 3D, excepto la caja. Es una mano que aprieta un ambú y que ventila esto. En Andalucía hicieron una similar. El ambú no se ve porque está debajo. ¿Saben ustedes cuántos se hicieron? En España 25. Todo el mundo hizo su ventilador. En vez de que fuera un asunto de Estado, que solo se cogieran los mejores, se encerraran en algún sitio, me da igual, sea un parador, lo que sea, y como en la NASA. En 24 días tuvieron un ventilador con unas prestaciones muchísimo mejores que este ventilador, que ya se ve que si bien sí puede ventilar, pero siempre necesita, como la canción, es decir, un lápiz no dibuja si no hay una mano. Pues este ventilador sin un experto, realmente experto. Entonces, si estos ventiladores hubieran sido totalmente necesarios, yo creo que no hubiese habido suficientes expertos para que funcionara. Entonces vamos a hablar un poco de organizaciones y retos para ir acabando. El conocimiento en el Partaudí. Las instituciones tenemos un conocimiento que se hace bajo normativa europea, Responsible Research and Innovation. Y hacemos investigación de aquello que es el conocimiento de una institución. En nuestro caso nos agrupamos en 7 áreas: cáncer, salud mental, metabolismo digestivo, minoritarias, infecciones y cirugía, que a la vez cuentan con lo que es hoy en día la innovación, la transformación digital y también todo lo que son las ciencias ómicas. Esto da la vuelta. Para ambos son profesiones totalmente distintas a las que hay ahí metidas. Y además utilizan
la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, realidad virtual, 3D y 5G, para poner unos ejemplos. Por lo tanto, de esta interconexión, probablemente de verticalidades, como podría ser cáncer, de transversalidades, como podría ser ciencias ómicas y transformación digital, nace esta medicina que algunos llaman del futuro, pero que ya es actual, que es personalizada, preventiva, predictiva y participativa. Pero esto requiere muchísimos recursos, requiere organización, requiere investigación y requiere retorno de nuestra innovación. Si nosotros vemos en Parc Taulí, y esto es una proyección esto es el retorno, lo que ven aquí en dinero es de los últimos 14 años, y esto es lo que tenemos actualmente. Nosotros generamos, esto es la rueda parecida al CIMIC de Boston, lo ven aquí, donde se generan ideas, y entonces aquí están los proyectos de investigación, las ideas de innovación, de aquí podrían salir los papers, etcétera, pero después salen servicios de innovación, tecnología que hacemos en nuestra casa, 21 proyectos de compra pública, en este caso innovadora o precomercial, proyectos de colaboración con las grandes corporates, es decir, trabajamos coordinando y acelerando proyectos en unos cuantos hospitales, entre ellos 18, esto lo hace la unidad de innovación del Taulí. Este último año hemos creado, ahora lo veremos, 4 spin-offs, ahora lo veremos y licenciado 8 cosas, y esto nos da que hemos participado también en proyectos de las Next Generation de fondos europeos 5. Esta organización, la innovación que subyace en esta organización en 14 años, ha dado unos retornos de más de 25 millones de euros con esta cantidad de regalías a lo que es Parc Taulí. Esto viene mayoritariamente de lo que veremos ahora de nuestros desarrollos de imagen. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un partenariado de todo un ecosistema que tiene que promover la transferencia del conocimiento en diseminación científica, seguro, pero también en transferencia que se adopte, que se genere industria y que esto pueda, en este caso, retornar en forma de conocimiento y en forma de recursos económicos. Esta es la estructura tecnológica y de laboratorios de Parc Taulí en grande. Una estructura científico-técnica, como puede tener cualquier instituto, biobanco. Tenemos laboratorio de señales biomédicas, laboratorio 3D y laboratorio de imagen médica. Y esto es nuestro output de innovación. Estos son nuestros desarrollos de imagen. Esto no es ni una startup ni una spin-off. Esto es público, por decirlo así, totalmente público. Es decir, comercializamos, es decir, esto está en otros hospitales que nos pagan, en este caso, por licencia, por mantenimiento, etcétera. De aquí vienen, esto desde hace algunos de ustedes lo utilizan, es el RAIM, y de ahí vienen estos retornos. Y se han creado, tenemos estas 4 spin-offs. BetterCare, que hace conectividad agnóstica. Enseñaremos ahora algún ejemplo. Después está Anaís, que hace simulación de procesos para entrenamiento en nefrología. Tenemos Taylor Surgery, que están todos los desarrollos de 3D. En ese ejemplo que hemos visto antes de hacer piezas para mejorar la cirugía, etcétera, no solo traumatológicos, sino de tumores, neurocirugía, hepática, etcétera. Y después GICA, hemos creado esta spin-off con Vallebrón para todo un tema de sensores para mejorar todo el tema de la respiración espontánea en pacientes que reciben ventilación mecánica invasiva. Y ahora voy a hablar un poco de lo que es BetterCare, para que entiendan. Es decir, para que sepan lo que es BetterCare. Alrededor de un paciente existen un montón de mini ordenadores, o lo podemos decir de una forma más clásica. Un monitor, un ventilador, una bomba de infusión, una máquina de diálisis, un point of care, etcétera, etcétera. Pero todos son mini ordenadores que producen toda una serie de datos que, si todos están conectados, podemos conectar este paciente con otros pacientes, todos los pacientes de esta unidad con otras unidades y todos los pacientes de este hospital con otros hospitales. Esto nos da un entorno hoy en día de conectividad, pero las barreras que tenemos, y esto es en pacientes críticos, que es mi especialidad, y aquí lo tenemos todo, y hemos hablado de lo que esta conectividad podría dar. Tenemos que hay distintos fabricantes, que hay distintos protocolos de comunicación,
que hay distintas soluciones de departamento que dificultan esto, véase HP, SAP, etcétera. Esto no produce interoperabilidad de los datos y, por lo tanto, no hay continuidad de datos. Por lo tanto, si estamos hablando de inteligencia artificial, pero no tenemos continuidad de datos porque cada uno es distinto y no se hablan y además hay el ruido inherente a estos propios datos, tenemos un problema. Esto que les enseño aquí es lo que hace esta startup. Esta startup de conectividad agnóstica, de interoperabilidad de datos, hace visores web y estaciones de trabajo, donde aquí hay representados con un mismo layout datos continuos que vienen de distintos fabricantes y proporcionan el mismo layout. En aquellas cosas que tanto en urgencias como en críticos como en quirófano hay que ver indicadores de electrocardiograma, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, presión sanguínea y cómo está respirando el paciente. Y esto permite hacer esto. Esto tiene unas complejidades, esto es de mi grupo de investigación, pero de cómo esto es un paciente respirando en un respirador y de vez en cuando se producen estas cosas del asterisco, que el paciente quiere respirar 2 veces y el ventilador no es inteligente, le da aire 2 veces y esto expone a sobrepresión y a sobredeformación del tejido pulmonar. Y si pasa una vez no pasa nada, como aquí, pero si pasa así, en estas condiciones, entonces esto hace que estos pacientes tengan un peor pronóstico. Aquí vemos otro ejemplo de lo que ocurre. Entonces, definido esto es un trabajo que se encuentra en la literatura. Cuando esto lo agrupamos mediante distintas formas de analizar estos algoritmos en clusters, entonces vemos que cuando se produce un clúster de estos, de excesivos, en este caso lo llamamos duración y poder, que son muchos eventos en el clúster, esto aumenta la probabilidad de morir de este paciente que está en intensivos. Entonces podemos tener a un paciente diagnosticado con un fenotipo o un subfenotipo de enfermedad con un superfármaco adecuado a esta medicina de precisión, pero si no tenemos en cuenta esto, que es en su día a día, basándonos en los datos continuos que podemos ver aquí, esto es de respiración, de presión y flujo en la vía aérea, entonces este paciente no mejorará el pronóstico y es por ello que la interoperabilidad de todos los datos es esencial en este caso para el futuro. Y este me gusta porque Yaroslav es un estudiante de económicas y le gustaban los algoritmos ocultos estos de Markov, y no sabía lo que eran, que se utilizan en predecir para la bolsa, cómo va a evolucionar la bolsa, las acciones de las empresas. Y él dijo, oye, ¿y si esto lo ponemos en la ventilación mecánica? Si vamos a vuestra base de datos o la base de datos del Real World Waveform Data que tenemos de más de 500 pacientes y hacemos una pregunta muy simple, que es decir, ¿cómo va a estar este paciente dentro de 15 minutos? Como tenemos los datos almacenados, lo sabemos, y entonces dijimos, vale, pues si un paciente está presentando estos clústeres que decíamos antes, y vamos a ver cómo va a estar dentro de 15 minutos, porque lo sabemos, porque lo tenemos guardado, la probabilidad de que siguiera presentando esto era del 80%. Entonces, nosotros podíamos predecir que ese paciente en esa unidad, que no era mala en absoluto, de las mejores del mundo, siguen pasando cosas que quizá necesitamos algoritmos de inteligencia artificial para ver. Ya para acabar, unas palabras de ITEMAS, ¿de acuerdo? No, ITEMAS es la plataforma, una de las plataformas de Carlos III, junto con la de biobancos y la de investigación clínica independiente, para dar continuidad a todo este proceso. Y el título lo dice todo: dinamización e innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud y su transferencia efectiva al sector productivo, promovida por Carlos III. Esto quiere decir que la plataforma de ITEMAS dinamiza la innovación que es susceptible de inversión, que es susceptible de crear industria española en España y que debe ser adoptada por el sistema sanitario. Por lo tanto, hay otras innovaciones que son exactamente igual, es decir, de útiles para el sistema de salud, etcétera, pero ITEMAS no las va a acelerar, porque no van a conllevar, en este caso, innovación industrializable. Esto también, cuando salió esta definición, fue un poco chocante, un poco de herejía, pero es así. Es para dinamizar el tejido industrial. Yo quiero agradecer a los coordinadores previos de ITEMAS, Manuel Desco, Gabo Peralta, porque sin todo su trabajo previo de
evangelización y creación de unidades y de técnicos de innovación que han arraigado en las instituciones, no hubiese sido posible esta plataforma más dinamizadora, digamos, que aterriza más, no entra tanto en el terreno de la formación, sino ya en el terreno de la acción, que es la de 2021-2023. Por lo tanto, mi más profundo agradecimiento a ellos. Y actualmente hay 18 nodos financiados por Cargos Tercero que promueven, aceleran este tipo de innovación, pero lo más importante de aquí es que todos estos nodos tienen centros adheridos, que son hospitales pequeños, porque a través de ellos se promociona este tipo de innovación. ¿Y qué quiere decir esto? Que a lo mejor un hospital pequeño no tendrá un Nature, no tendrá un New England, pero puede tener un proyecto de innovación industrializable que sea adoptable por los institutos de investigación sanitaria, es decir, por grandes hospitales. Y por lo tanto, aquí se promueve que hay muchísimos más actores que en este campo de la innovación pueden tener un papel relevante. Entonces, nosotros acompañamos proyectos. ¿Y qué proyectos acompañamos? Los que vienen de nodos y centros adheridos, aquellos que tengan ya un desarrollo tecnológico de 5 superior, es decir, que ya tengan un mínimo producto viable, un estudio piloto hecho, y de qué ámbitos de todos ellos. Pero yo diría por la esencia de lo que es en este caso la propia plataforma, hacemos más software de inteligencia artificial, diagnóstico in vitro, salud digital, dispositivo médico, etcétera, etcétera, y algo también de drug development, drug discovery, pero en este caso menos. El objetivo de este programa de innovación es impulsar este tipo de proyectos y tenemos unos criterios de evaluación. Y esto es muy importante que la gente lo sepa, porque tiene que ser bueno clínicamente, tiene que ser, en este caso, es decir, tecnológicamente que se pueda adoptar. Pero este punto de aquí es importante porque es bueno, se puede adoptar. Pero si el inversor ahí dice, esto no es industrializable, yo no le pondría dinero, este proyecto tendrá menos puntuación en el apartado de industrialización y por lo tanto tendrá otras vías de ser dinamizado. Estos proyectos los evaluamos con el comité de innovación, que ahora lo voy a presentar, un comité de innovación donde está todo el mundo. Alguien que diga, esto es bueno para el paciente, esto es bueno para los gerentes, esto es bueno para el inversor, etcétera. Y ahora veremos qué es lo que hacemos y si el comité de innovación más todo el algoritmo de evaluación que tenemos en la plataforma y temas dice que este proyecto le vamos a dar servicios y temas desde coordinación, da servicios de viabilidad, de desarrollo de negocio, de CEO interino, de apoyo en la creación de spin-off, de acompañamiento pre y post comercialización, etcétera, de aquellos de los mejores proyectos. Y este es el comité que me complace mucho porque hay distintos perfiles que son tanto de emprendedores reconocidos que vienen de un mundo de un gran mundo del corporate, por ejemplo, Javier Cobas, director general Medtronic, Cristina Escobar, plataforma, en este caso de pacientes, director general de Asebio Irón, Ion Arocena, es decir, de todo un mundo más básico. Diego Velasco es un director de innovación de Ramón y Cajal, experto en inversión también. Está Cedetti, está El Capital, está Isios Capital en representación del fondo de inversión, están patronales de hospitales, Roser Ferrer, Ramón Maspons, Aquas Innovación, está IT Health de Europa, están la Junta Directiva de Calidad Asistencial, la Agencia Española del Medicamento, FENIN y SEDISA, que son la Asociación Española de Gerentes. ¿Por qué? Porque ellos queremos que vean estos proyectos, porque todos ellos tienen que saber cuáles son los mejores para que, si ellos dicen que sí, hay que acelerarlos y hay que adoptarlos. ¿Qué hacemos en ITEMAS, Logros? También, aparte de hacer esto, tenemos con la Fundación Pfizer, hemos creado premios que los dotamos de 4.000 euros con la posibilidad de que puedan tener una aceleración, en este caso en el MIT de Boston, el programa iRise de adopción, becamos a grupos, las jornadas actuales que son totalmente disruptivas y yo les invito, si quieren ir, pueden ir. Hemos participado en el hackathon y haremos un gran hackathon a final de año también con otras instituciones. Esto es lo que tenemos destinado para acompañar a estos proyectos. Y después los eventos matchmaking, que lo hacemos con la Sociedad Española de Bioingenieros y también con la plataforma FENIN,
donde juntamos en 1 o 2 días startups, grupos clínicos y grandes compañías para que compartan espacio, que se cuenten aquello que nos requiere NDA y que así surjan proyectos conjuntos. Hemos hecho ya 4, estamos diseñando las del 2021, hemos hecho diagnóstico in vitro, de salud digital, impresión 3D y dispositivos médicos y robótica, con una gran asistencia. Hacemos cursos de formación, trabajamos con la Oficina Española de Patentes y Marcas, tenemos una sesión ahora dentro de aproximadamente 3 semanas con ellos, donde contaremos proyectos de éxito, y también facilitamos que todos los centros tengan política de calidad, es muy importante, se acrediten por la norma UNE y los asesoramos. Y este es un ejemplo de un matchmaking. Esto es Madrid, 29 de marzo, hace probablemente un año, pasada llena a reventar para que nos contaran, en este caso las empresas, sus proyectos, los investigadores estaban ahí para escuchar, los biotecnólogos también y las grandes corporates. Y aquí a un lado a la izquierda, no lo ven, pero había una sala grande donde se juntaban después, etc. De la primera reunión, de la primera de diagnóstico in vitro, ya hay un proyecto donde va a recibir una ronda de inversión de más de 2 millones, etc. Y a otros les hemos perdido la pista. Porque cuando estos ya tienen su recorrido y temas ya están. Nosotros facilitamos la aceleración de lo que es todo esto. Y aquí unos números, por ejemplo, estos son números clausus, no puede ir todo el mundo. Lo llenamos, 103, hubo pitchings de startup 22, pitchings de los bioingenieros 22, más de 100 reuniones bilaterales y reuniones con temas de interés, y de aquí, pues ahí salen proyectos. Y nada más, esto fueron las jornadas del 16-18 de noviembre ahí en Córdoba, un montón de mesas redondas, de reuniones, etcétera, donde potenciamos la colaboración con las 3 plataformas, tenemos todos los inversores allí, entregamos los premios, etcétera, y son abiertas a todo el mundo. Por lo tanto, si ustedes quieren ir, es decir, serán muy bienvenidos en las próximas que ahora las estamos diseñando. Y nada más. Y eso, sin ellos, que son toda la gente del Partaudí, donde recientemente también nos han reconocido como desde hace exactamente una semana, no solo centro de investigación que son los centros de élite en Cataluña, sino como Instituto de Investigación Sanitaria acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, que yo, un reconocimiento enorme a todas estas personas que están aquí, porque sin ellos yo no estaría aquí hablando, ni muchísimo menos, y que para mí es un reto pues llevar la dirección de este instituto y también un reto hablar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, nada más. Bueno, muchísimas gracias, doctor Blanch. La verdad es que es un placer, ¿no?, escuchar de todos los proyectos, reflexiones, todo lo que están haciendo, todo el soporte también de temas, ¿no?, que están dando en este sentido. Quería aprovechar, dentro de las personas que están conectadas, veo que están compañeros, compañeras, tanto de los institutos de investigación como clínicos. Animaros a hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos al doctor Blanch con nosotros, a través del foro de preguntas y respuestas. Nos has dado sin duda, ¿no?, nociones sobre retos y gaps en los que orientarnos los próximos años. Tenemos mucho trabajo por delante. Inteligencia artificial, telemedicina, gestión, interoperabilidad de los datos, ¿no?, que comentabas, totalmente necesario, con un desarrollo todavía importante, ¿no?, en nuestro contexto. La necesidad de generar industria, valor y retorno económico también en nuestro contexto sanitario, ¿no? Y yo creo que quizás, a modo de reflexión, es quizás uno de los gaps que tenemos, sobre todo los que estamos más próximos a la clínica, ¿no?, pensando en los clínicos. Creo que es un salto exponencial porque efectivamente hay una gran tradición, ¿no?, de hacer investigación, hacer innovación, pero generalmente se queda ahí en la publicación de los papers. Y mi pregunta sería, ¿cómo podemos dar ese salto, ¿no?, cuantitativo, cualitativo, de poder llegar a hacer esa transferencia real del conocimiento a la práctica clínica y después que el sistema sanitario lo adopte, ¿no?, que también es importante? Muchas gracias, Verónica, por la pregunta. Bueno, yo empezaré sin contestar a tu pregunta, con una reflexión. Es decir, a veces he oído por ahí que no hay que hacer papers y todo esto. No nos equivoquemos. Lo que hacemos de investigación, salga bien o mal, o encontramos resultados positivos, negativos, lo tenemos que comunicar. Es muy importante para la comunidad científica de todo el mundo saber qué estamos haciendo los demás. Tenemos que huir un poco a veces de no comunicar lo negativo o de las cajas negras y esto. Simplemente que cuando se diseña un tema de investigación, todo el mundo que está ahí tiene que saber los recorridos que puede tener esto. Puede tener un recorrido clínico,
contestar una pregunta fisiológica, un recorrido básico, ciencia frontera, perfecto. Pero tiene que quedar claro desde el inicio que si esto tiene un recorrido donde subyace que pueda existir un desarrollo, que pueda existir una adopción, que sea un tema que después se pueda licenciar, aunque sea una app, un software o un medical device, etcétera, que tiene que llevar el recorrido correcto para que, bien acompañado por los expertos de la unidad de proyectos, la unidad de innovación, etcétera, se pueda proteger, se pueda publicar igual, porque se puede publicar perfectamente una validación, la primera validación de un producto, se puede publicar el estudio piloto, etcétera, etcétera, o lo que sea, pero que después también es protegible y que sea adoptable. Para mí, actualmente estamos hablando mucho de crear spin-offs, de startups, está muy bien, pero para mí una de las grandes barreras todavía, tú lo has mencionado, es el tema de la adopción. Y la adopción es que tenemos 17 comunidades autónomas, nadie sabe lo que hace una respecto a la otra, y para a lo mejor adoptar un producto o una app o un soft o lo que sea, de un diagnóstico in vitro de una comunidad a otra, la otra comunidad lo tiene que volver a validar con su agencia de no sé qué, pero si algo han hecho a alguien con tal, se adopta ahí directamente. Pero el problema ya no es este, muchas veces ni tan solo sabemos qué es lo que hacen los unos y los otros que sea susceptible, en este caso, de adoptarse. Por lo tanto, yo creo que la adopción es donde tenemos que estar todos ahí y después tenemos que también estar ahí para no hacer diferenciaciones. Es decir, esto lo hace el instituto, esto lo hace el hospital. No, no. El instituto es el conocimiento que subyace en un hospital con sus pacientes, sus biólogos, que contestan preguntas relacionadas a pacientes, sus clínicos y sus enfermeras. Esto es el conocimiento. Y esto, para dinamizar todo esto, está un instituto, tanto para el paper como para la innovación susceptible de hacer una spin-off o adoptable, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer muchísima más cultura y hay que hacerla de dos modos, o que humildemente pueden hacer desde las unidades de investigación, o que nosotros podamos llegar a los clínicos y quien manda, los headquarters, los directores médicos, asistenciales, económico-financieros, etcétera, que tienen que conocer esto, lo tienen ellos que adoptar como discurso y lo tienen que adoptar para defenderlo, etcétera. Tiene que ser su proyecto. La compra pública no es del instituto, es del hospital. Y ellos nosotros les ayudaremos, pero tiene que ser suya. Y por lo tanto, yo creo que esto es fundamental, trabajar en ambos sentidos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Las sinergias y el colaborar conjuntamente desde todos los ámbitos, por supuesto los gestores también tienen una parte ahí importante también, ¿no? En todo el desarrollo posterior. Aprovecho también este escenario, ¿no? Para recordar a las personas que estén conectadas y las que vean la grabación posterior en el blog, pues bueno, que desde tanto la unidad de I+D+I, que somos Instituto BioVizcaya, ¿no? Como el resto de institutos del territorio, pues estamos a vuestra disposición para ayudaros desde la canalización de la idea, a la protección a través de la OTRI, de BioF, y que bueno, pues que efectivamente el talante es colaborar entre todos. Gracias al doctor Blanc por ese soporte también, ¿no? Desde temas que nos facilita a los institutos, que ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotros, que seguro que tenemos más ocasiones de colaborar conjuntamente. Y bueno, agradecerte en nombre del instituto también, ¿no? Es la oportunidad de estar hoy aquí con nosotros. Es que ricasco. Verónica, un placer haber estado aquí con vosotros y a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós a todos. Gracias. Adiós.